una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte en esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que nos concedes de estar aquí en tu casa de oración para aprender más de tu palabra. Pedimos tu presencia que se manifieste con poder a través de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que pueda abrir nuestro entendimiento a fin de que lo que vamos a recibir lo podamos entender, lo podamos atesorar y lo podamos también compartir con aquellos que no te conocen. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a continuar con esta serie de temas y como bien decía el pastor Obed, el tema de esta tarde lleva por título Una revelación a tiempo. Lo interesante aquí es que Dios no se guarda las cosas. El Señor no anda con secretos. El Señor se revela, muestra, da a conocer. Y eso es muy importante porque eso hace que nosotros tengamos plena confianza en nuestro Dios. Y el versículo que vamos a meditar en ellos, dos versículos, está, como también se leyó, en Daniel 8, versículos 13 y 14. Yo lo voy a leer en otra versión, la versión del 60, Reina Valera 1960, que dice así: Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y su ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Bueno, ahora fíjense, vamos a analizar un poquito aquí las preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice ahí ese santo. ¿Hasta cuándo, Señor, durará la visión del continuo sacrificio y la transgresión desoladora y el santuario y el ejército pisoteado? Estamos hablando del ejército del cielo. Según el contexto, la pregunta podría formularse de estas otras palabras: ¿hasta cuándo, Señor, obrará el cuerno pequeño? Porque si nosotros leemos antes, los versículos anteriores al 13 y al 14, van a ver que allí aparece la presencia del cuerno pequeño. Y un cuerno en la Biblia significa un poder político, un gobierno. Pero este cuerno pequeño, Daniel lo describe como diferente a los otros, porque este poder, aparte de ser político, es también religioso. Entonces es diferente, ya no es solo político, es un poder también religioso. Entonces, la pregunta estaría formulada de esa manera: ¿hasta cuándo, Señor, va a estar obrando el cuerno pequeño impunemente en contra del príncipe de los ejércitos del cielo, es decir, contra Cristo, y echando por tierra la verdad, transgrediendo la ley de Dios y encima prosperando en todas sus abominaciones? ¿Hasta cuándo, Señor? Y la respuesta es una respuesta indirecta, porque no le dice directamente cuándo se va a terminar todo. Porque si bien menciona la espera que debe transcurrir, es decir, el tiempo determinado que Dios establece, que son hasta 2300 tardes y mañana, al término de esas 2300 tardes y mañana, no es para ponerle fin a la obra del cuernito pequeño, sino que al terminar esas 2300 tardes y mañana, dice el versículo de Daniel
Daniel 8:14, que el santuario será purificado. Y entonces cuando habla en estos términos que el santuario va a ser purificado, la purificación del santuario se está refiriendo a lo que esta mañana estábamos hablando, a esa ceremonia que se realizaba una vez al año, que en hebreo se llama Yom Kippur, que en español significa el día de la expiación, podría decirse también el día del perdón o el día de la purificación del santuario. Entonces, se puede deducir que una vez que finalice la purificación del santuario, no lo dice el versículo, pero se deduce que una vez que termine la purificación del santuario, entonces Dios le va a poner punto final a la acción del cuerno pequeño, a todo lo que las transgresiones de la ley, a todo el engaño que está haciendo ese cuerno pequeño, después que se purifique el santuario. Ahora, hay que aprender cuál es la purificación del santuario. Pero para que ustedes entiendan lo que es la purificación del santuario, no lo voy a explicar ahora. Por eso están cordialmente invitados para que vengan mañana y entonces ustedes van a aprender bien qué significa la purificación del santuario. Lo que hoy vamos a analizar es los tiempos, porque el Señor le reveló a Daniel, y Daniel es el profeta muy amado, es muy querido de Dios. Y entonces el Señor le revela a Daniel claramente lo que va a suceder. Y Él les habla de 2300 tardes y mañanas. ¿Qué significa eso de 2300 tardes y mañanas? Bueno, entonces tenemos que hacer un breve análisis para que se entienda qué significa tardes y mañanas. Si nosotros vamos a Génesis, al libro de Génesis, y vamos a leer allí en el capítulo 1, versículo 5, vamos a ver qué significa tardes y mañana. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que el día se define como tarde y mañana. Fíjese qué interesante, porque nosotros estamos engañados desde que nacemos, creyendo que el día cambia a las 12 de la noche, ¿sí o no? Pues no, hermano. Según la palabra de Dios, el día cambia en la tarde. Es decir, a cuando se pone el sol, comienza la parte oscura del día, las 12 horas de oscuridad. A eso la Biblia le llama la tarde. Y cuando comienza a amanecer, durante todas las horas del día que haya luz, Dios le llama día. Y también se le llama, a las 24 horas se le llama día también. Entonces, ¿cuándo termina el día? En la puesta del sol. Y en la puesta del sol comienza el siguiente día. Si en estos momentos se está poniendo el sol, estamos entonces terminando el Shabbat, terminando el sábado y comenzando el domingo. El sábado no se termina a las 12 de la noche. Ese es un cambio agresivo que hizo el pueblo pequeño, hermano. Y el pueblo pequeño va contra la ley de Dios, contra los principios de Dios. Y no solo eso hizo, no solo ese cambio hizo, hay otros cambios que hizo que no lo vamos a ver en el tema de hoy, porque el tema de hoy es determinar qué significa esas 2300 tardes y mañanas. Que ahora sabemos que tardes y mañanas son días, por lo tanto podemos decir con toda seguridad 2300 días. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estamos bien. Entonces, el punto es que no sabemos todavía cuándo comienzan esos 2300 tardes y mañanas, o esos
No sabemos cuándo comienza. Si no sabemos cuándo comienza, tampoco sabemos cuándo termina. Y el ángel Gabriel le estaba explicando a Daniel. Y cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel, si ustedes leen todo el capítulo 8 de Daniel, se van a dar cuenta que ya en los últimos versículos Daniel se enferma, porque ya no podía con tanta información. Y el ángel le dice, esto que te estoy mostrando es para el tiempo del fin, no es para tu tiempo. Y Daniel vivió, le digo hermanos, vivió entre el año 600 al 500 antes de Cristo. En ese tiempo vivió el profeta Daniel, y sin embargo Dios le reveló las cosas en ese tiempo a Daniel que se iban a cumplir a través de la historia hasta el fin del tiempo. Y gracias al libro de Daniel, nosotros hoy podemos aprender cómo Dios se manifiesta siempre con la verdad, porque Dios es verdad. Cristo mismo dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando Cristo ascendió a los cielos y iba a enviar el Espíritu Santo, Él dice, les voy a enviar el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo también es verdad. Y cuando Jesús estaba orando al Padre, allí en Juan 17, 17, le dice al Padre, orando por sus discípulos, en aquel tiempo, ahora los discípulos de Cristo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los discípulos de Cristo hoy en día? Nosotros, la iglesia. Entonces esa oración que hizo Jesús en aquel tiempo, también el Señor estuvo orando por nosotros. Y el Señor le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dentro de la palabra, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que encontramos dentro de la palabra de Dios? Encontramos la ley. Por lo tanto, la ley es verdad. Y encontramos las promesas de Dios. Por lo tanto, las promesas de Dios son verdad. Así que Daniel, cuando estaba escuchando esta verdad, se enfermó. Y entonces, día más tarde, Daniel se recupera y comienza a estudiar una profecía que estaba en el libro de Jeremías. Y aquí le voy a pedir al hermano que ponga la imagen número 1 en pantalla. La profecía de los 70 años. Vamos a dejarlo ahí. Los 70 años de cautiverio en Babilonia. Les voy a preguntar ahora a ustedes. Si ustedes tienen un hijo rebelde, que ustedes le dicen hagan esto y él le hace todo lo contrario, ten cuidado con cómo caminas porque vas a romper las cosas que están allí, y él sale corriendo y rompe las cosas que están allí. Él le dice, vaya y haga las tareas del colegio y no hace nada. ¿Qué hacen ustedes con un hijo así? ¿Lo premian o le dan una penitencia, un castigo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué cosa, hermano? Lo reprenden, le ponen un castigo, le ponen algo que los haga reflexionar y que no le agrade a él, y él en ese momento él comience a pensar que para que los padres lo premien con los gustos que él tenga, tiene que hacer las cosas que el papá y la mamá le dicen. Tiene que obedecer al padre. Bueno, que lo mismo pasa con Dios y sus hijos. Sus hijos somos nosotros. Sus hijos eran, en el tiempo de Daniel, era el pueblo de Dios. Entonces ellos eran rebeldes, no cumplían la palabra de Dios. Y entonces Dios tuvo que reprenderlos. ¿Y de qué manera los reprendió? Mandando el ejército de Babilonia, una nación pagana, que le destruyó el templo, le destruyó la ciudad y se llevó cautivo
a mucha gente, miles de personas se los llevó cautivo a Babilonia, y entre ellos Daniel. ¿Cuánto iba a durar esa profecía? Allí lo dice, 70 años de cautiverio en Babilonia. Si ustedes pueden ver el versículo allí en Jeremías 25:11, dice: toda esta tierra será pronto en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y Daniel estaba estudiando la profecía. Fíjese cuándo fue que intervino Babilonia: en el 605 a.C. En el 587 el ejército de Babilonia destruyó el templo, destruyó a Jerusalén, la ciudad, el muro, dañó todo la ciudad y la quemó. Y Daniel estaba estudiando esa profecía, a cuándo iba a terminar ese cautiverio. Y el cautiverio iba a terminar en el 538. Y faltaban todavía 2 años para terminar. Entonces viene el ángel, el ángel Gabriel otra vez, y vuelve a hablar con Daniel, porque Daniel se pone a orar, se pone a reconocer que él está dentro del pueblo pecador que no obedeció a Dios, y por esa razón fueron llevados cautivos a Babilonia. Y de pronto viene el ángel Gabriel y le comienza a descifrar lo que le estaba contando anteriormente, cuando Daniel estaba orando. Y entonces el ángel le revela una profecía que ya no es de 70 años, sino de 70 semanas de años. Es diferente. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Si multiplicamos 70 por 7, ¿cuánto da? Da 490 días, pero en realidad son 490 años, como vamos a analizar ahora a continuación. Mire, yo le voy a leer aquí en 2 versiones el versículo que se encuentra en Daniel 9:24. Daniel 9:24. Y dice lo siguiente. Esta Biblia es la Biblia Félix Torres Amat. Dice lo siguiente: se han fijado 70 semanas de años para tu pueblo y para tu santa ciudad, a fin de las cuales se acabará la prevaricación y tendrá fin el pecado y la iniquidad, y quedará borrada, y vendrá la justicia o santidad perdurable, y se cumplirá la visión y la profecía, y será ungido el santo de los santos. Eso dice Torres Amat, que dice 70 semanas de años. Si nosotros leemos la versión Reina Valera, la versión Reina Valera dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No dice 70 semanas de año. En el versículo 24 del capítulo 9 no dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, vamos ahora a analizar este punto, y le voy a pedir aquí al hermano que ponga la imagen número 2. La imagen número 2 en la pizarra, en la pantalla. Ok, ahí están las profecías de las 70 semanas. Porque aquí en las 70 semanas
el Señor divide las 70 semanas de la siguiente manera. Ustedes tendrían que leer Daniel 9 del 24 al 27 ahora. Así que esa semana de año se divide de esta manera. Las primeras 7 semanas es para la reconstrucción del templo y de la ciudad. Las primeras 7 semanas. Las 62 semanas siguientes, como indica allí la gráfica, 62 semanas, es para que el pueblo viva o aprenda a vivir en armonía con el Señor. Y en la última semana, la semana número 70, allí iba a aparecer la presencia del Mesías príncipe, como decía acá, que iba a ser ungido el santo de los santos. Bueno, así que vamos por parte. Y yo quiero aquí decir dos cosas. Fíjese que Daniel estaba orando y en el momento de la oración, lo voy a leer aquí en el capítulo 9, versículo 20 al 22 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel, versículo 20 al 22. Fíjese esto que es interesante, porque esto es algo que nos atañe a nosotros también. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo Israel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, es decir, viniendo rápido, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermano? Esto nos debe decir a nosotros que cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Él va a responder nuestras oraciones. Así como Daniel estaba orando, Dios le mandó el ángel para responder a sus oraciones. El Señor también va a responder nuestras oraciones cuando nosotros buscamos al Señor en espíritu y en verdad. Cuando realmente nosotros queremos tener una relación seria con el Señor. Cuando realmente nosotros nos entregamos al 100% al Señor. Jeremías 29:13 lo dice claramente. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y esa es la condición, hermano, que para que nosotros tengamos respuesta de Dios en nuestra oración, lo tenemos que buscar de todo corazón. Y eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros realmente dependamos de Él. Juan 15:5 dice claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, Dios le agrada que nosotros lo busquemos a Él. ¿Ve? Allí lo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el primer punto. El otro punto que yo quiero enfatizar, volviendo otra vez a la gráfica número 2, para que la ponga en pantalla el hermano. Si las 7 semanas es para reconstruir la ciudad y el muro, ¿ustedes creen que para reconstruir una sola casa con 7 semanas a ustedes les basta? No puede ser. Tienen que ser 7 semanas de años. 7 semanas, 7 por 7 da 49. Es decir, 49 años para reconstruir la ciudad y el templo y el muro, ahora sí es más factible. Pero hablar de 7 semanas de días no puede ser. Le estoy diciendo esto para que ustedes vean que, a pesar de que la profecía dice 70 semanas,
se está refiriendo que son 70 semanas de años. Estamos hablando de periodos de años. En cambio, la Biblia dice días. Pero cuando la Biblia dice días, para nosotros son años. Un año por día. Así que si la Biblia dice 70 semanas, que vendrían a ser 490 días, para nosotros son 490 años. Si la Biblia dice 2300 tardes y mañanas, que vimos que son 2300 días, para nosotros son 2300 años. ¿Se va entendiendo? ¿Les queda claro esto? Ahora, hay un detalle, que cuando Dios le revela a Daniel la profecía de las 70 semanas, en el versículo 24 del capítulo 9, lo voy a repetir, allí dice, se han fijado 70 semanas, o en la Reina Valera dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Si nosotros vamos al original en hebreo y traducimos en hebreo la palabra que en la Biblia ahí dice determinada, también se puede decir así: 70 semanas están determinadas, o 70 semanas están cortadas, o 70 semanas están separadas, o 70 semanas están decretadas. La palabra en hebreo se puede traducir de esas 4 maneras: determinadas, cortadas, separadas o decretadas. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. Yo aquí tengo una soga bastante larga, y si yo necesito cortar la soga para que coincida con este lado, ¿cómo hago? La agarro de cualquier parte así y luego mido así, o mejor escojo la punta y mido. Hago 2 cortes digamos, o le hago un corte. Haría 2 cortes y yo digo, bueno, voy a poner aquí y acá. Corto aquí y corto allá. O lo más inteligente sería que agarro la puntita y mido acá y solamente le corto aquí. ¿Cuál es lo correcto? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. ¿Qué le estoy tratando de explicar con esto? Que Dios aquí mencionó 2 profecías de tiempo. Una profecía de 2300 años y una profecía de 490 años. Y la profecía de 490 años están cortadas de la profecía de los 2300 años. Y para hacer ese corte, ¿dónde tengo que empezar? Desde el comienzo. Es decir, que las 2 profecías comienzan en el mismo día, como lo dice aquí. Pongo la punta de la soga hasta el lugar donde tengo que hacer el corte. Así que la profecía de los 2300 tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas comienzan el mismo día. Y eso es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque el ángel le explica con minuciosos detalles la profecía de las 70 semanas a Daniel. Y si Daniel sabe cuándo comienza las 70 semanas, va a saber cuándo comienzan los 2300 tardes y mañanas. ¿Se da cuenta? Qué interesante. Entonces, allí también nosotros podemos, fíjese que yo no sé acá ningún principio de año, de día por año, porque se desprende lógicamente que para reconstruir una ciudad, para reconstruir el templo y para reconstruir el muro y la plaza y todo, no pueden ser 7 semanas.
No le alcanza el tiempo, necesita más tiempo. Así que son años, 49 años es lo correcto. Así que ya sabemos que son años. Pero en la Biblia también hay un principio establecido por Dios que es día por año, y eso se encuentra en Números 14:34 y en Ezequiel 4, del 4 al 6. Vamos a poner uno solo, en Números 14:34. 14:34. A ver si puede poner el versículo en la Biblia, en Números 14:34. Ve, ahí dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un día por cada año, y conoceréis mi castigo. ¿Ve? El principio de un día por año está en la Biblia. Pero en Daniel prácticamente no fue necesario usarlo, porque por lógica no podemos hablar de días para reconstruir toda una ciudad. Tenemos que hablar de años. Y 49 años es razonable. Ahora, vamos a continuar con la profecía de las 70 semanas. Vamos a leer allí los versículos 25 y 26 del capítulo 9 de Daniel, porque ahí está la clave de cuándo comienzan ambas profecías. Ya sabemos que ambas profecías, la de los 490 años, que son las 70 semanas, y la de los 2300 años, comienzan el mismo día, porque la profecía más corta es cortada de la otra más grande. Y Daniel 9, 25 y 26 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Vuelve por favor a poner la gráfica esa del número 2. Fíjese que aquí lo dice claramente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe van a haber 7 semanas primero y 62 semanas. En las 7 semanas se va a volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, Dios le revela a Daniel que las 70 semanas iban a estar divididas en 3 segmentos. 49 años, que son las primeras 7 semanas, es para reconstrucción de la ciudad y el templo en tiempos angustiosos. Daniel 9:25, como lo dice aquí el cuadrito. Luego, en las 62 semanas, que son 434 años, Dios le da esos años a su pueblo para que su pueblo viva en armonía con Dios, guardando los mandamientos de Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios, viviendo en dependencia de Dios. Y luego en la última semana, en esa última semana del año 27 al año 34, en la mitad de esa semana, se le iba a quitar la vida al Mesías. Es decir, que Cristo iba a ser crucificado en ese entonces. Fíjese que Dios se lo reveló a Daniel, y dijimos que Daniel vivió entre 600 y 500 años antes de Cristo. Y Dios le reveló la llegada del Mesías y la muerte del Mesías a Daniel. Entonces, hay un decreto que dice: cuando se decrete la reconstrucción de Jerusalén, allí va a comenzar la profecía de las 70 semanas. Y sabe una cosa, que hubieron 3 decretos bien definidos para la reconstrucción de Jerusalén. Le voy a pedir aquí al hermano que ponga la imagen número 4, porque ahí está
que están registrados en la Biblia para reconstruir Jerusalén. El primer decreto fue el de Ciro. El primer año de que Ciro gobierna, eso fue en el 537 a.C. y se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al 4. El segundo decreto fue durante el reinado de Darío I, después del 520 a.C., y eso está registrado en Esdras, capítulo 6, del versículo del 1 al 12. Y el tercer decreto, el que está subrayado en rojo, fue en el otoño del séptimo mes del año de Artajerjes I, el 457 a.C., que eso está registrado en Esdras 7, del 1 al 26. Y el decreto de Artajerjes, por eso lo puse en rojo, fue el decreto principal, el más importante, porque los otros eran como genéricos, no estaban definidos. En cambio, el decreto de Artajerjes estaba perfectamente definido, porque ese decreto de Artajerjes I implicaba también no solo la reconstrucción, sino que le otorgaba una gran responsabilidad a Esdras, que era un sacerdote levita, descendiente de Aarón. Le daba la autoridad de nombrar magistrados, de jueces, de tener una autoridad política y religiosa, siempre, digamos, supeditada al imperio de los persas. O sea que no eran independientes, pero tenía más dependencia. También ese decreto le permitía la reconstrucción de Jerusalén como la capital, el templo, la plaza, la construcción de edificios para alojar a los funcionarios de gobierno, a los tribunales, cuarteles para alojar a los soldados que se iban a necesitar para hacer cumplir las leyes y los veredictos de los jueces, la reconstrucción del muro en la ciudad para la protección de los diversos funcionarios gubernamentales. Así que ese decreto fue el decreto correcto. Y a partir de ese decreto comenzó a contabilizarse las 70 semanas y los 2300 años. Y la historia, hermanos y hermanas, lo corrobora. Porque Dios le reveló eso a Daniel y el cumplimiento fue matemáticamente preciso, correcto. Cuando llegó a la semana número 70, empezando la última semana, vamos ahora a la imagen número 3. Empezando la semana número 70, en el año 27 después de Cristo, es cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y 3 años y medio después, en el año 31 después de Cristo, allí Cristo es crucificado. Y 3 años y medio después es el apedreamiento de Esteban. Esteban es el primer mártir cristiano que es muerto por la lapidación, por piedras, porque le empezaron a tirar piedras. Y eso demostró a Dios de que el pueblo original de los judíos, del pueblo de Dios original, no querían ni a Dios ni a los seguidores. O sea, no querían al Mesías, Cristo, ni a los seguidores de Cristo. Dios le dio al pueblo escogido 70 semanas, para que en esas 70 semanas se definieran si estaban con Dios o estaban en contra de Dios. ¿Y cómo terminó? Que el pueblo de Dios, no las personas individuales, sino el Estado de Israel,
digamos, el país de Israel, la nación de Israel, ya no era más pueblo de Dios. Porque rechazaron a Dios, rechazaron al Mesías y apedrearon a los que seguían al Mesías. Y entonces se abrió la puerta para los gentiles. Y comenzó entonces a predicarse el mensaje de salvación a los gentiles. Ahora, esto no quiere decir que Dios rechazó a los judíos individualmente. No, rechazó a la nación judía como pueblo de Dios. Pero el judío que quería buscar de Cristo y buscar de Dios, pues tenía las puertas abiertas como la tenemos cada uno de nosotros, si nosotros decidimos buscar de Cristo. Hasta el día de hoy. Pero individualmente. Ya eso de que el pueblo escogido eran los judíos, eso pasó. Ahora somos los judíos espirituales. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, entonces nosotros somos judíos e israelitas espirituales. Si nosotros creemos en Cristo, dice la palabra de Dios, somos descendientes de Abraham, por la promesa de Dios, de que iba a ser de Abraham un pueblo que, dice, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Un pueblo numeroso, pero no por sangre, sino por la promesa. No hace falta, hermanos y hermanas, que nosotros tengamos sangre de Abraham o que tenemos que nacer en Jerusalén para ser hijos de Dios. No, Señor. Cuando usted de corazón acepta a Cristo Jesús, usted es un hijo y una hija de Dios. Y pertenece al pueblo de Dios. Y Dios se va a encargar de cuidar siempre de su pueblo. Entonces, hay que entender otra cosa interesante que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día, que es la interpretación bíblica. La interpretación de la Biblia nosotros la hacemos en forma histórica. Es decir, que el que lee y estudia la palabra de Dios puede corroborar con la historia si lo que la Biblia dice se cumplió en la historia. Y una de las cosas que nosotros podemos verificar con toda precisión matemática, es estas dos profecías. La de las 70 semanas y la de los 2300 tardes y mañana, porque los 2300 tardes y mañana, hermanos, si comenzó en el 457 antes de Cristo, contando desde allí en adelante 2300 años, termina en el 1844, que es pasado para nosotros, como también es pasado las 70 semanas. Y las 70 semanas se cumplió con rigor matemático, pero de una manera increíble. El bautismo de Cristo por Juan el Bautista, el sacrificio de Cristo en el año 31, como lo indica aquí, y finalmente el apedreamiento a Esteban, el primer mártir cristiano. Así que voy a hacer aquí un resumen para ir terminando. Las primeras 7 semanas, a partir del 457 a.C., que son 49 años, se ocuparon en la reconstrucción de la ciudad y el templo. En Juan 2, capítulo 19 y 20, cuando Cristo dijo, destruyan este templo, refiriéndose a él mismo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré y lo levantaré en 3 días. La gente creyó que era el templo hecho de piedra, pero Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo. Pero lo interesante de esto es que fíjese cómo coincide todo perfecto en la palabra de Dios. Dice, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le respondieron, 46 años se ha trabajado en la reconstrucción de este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar.
se da cuenta que la misma Biblia está diciendo los años que se tardaron en reconstruir solo el templo. 46 años. ¿Y cuántos años le dio al pueblo judío para que reconstruyera todo? 49. ¿Se dan cuenta cómo coincide todo? Perfecto. El punto siguiente. Las siguientes 62 semanas, 434 años en total, que habla Daniel 9:24, era para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Dios le dio a su pueblo un tiempo determinado, tiempo para que volviera a su palabra, a su ley, para que viviera en armonía con Él. Pero el pueblo no logró ese objetivo. Punto 3. Con la última semana, la semana número 70, llegamos al año 27 después de Cristo, el bautismo de Cristo. Luego en Daniel 9, 27 y el 26, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y por qué razón a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Qué era el sacrificio y la ofrenda? Que en el templo se sacrificaban animalitos, corderitos, chivitos, en fin. Pero con la muerte del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con la muerte de Cristo, se terminaba todo el ceremonial en el santuario. Ya no se sacrificaban más corderitos. Por eso Daniel, en el libro de Daniel, el ángel le explicó que iba a cesar el sacrificio a la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a ser muerto en lugar del corderito. Y se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Punto 4. Al final de la semana 70, Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos, dice la palabra de Dios. Se refiere a que los judíos dejaron de ser pueblo de Dios por haber rechazado a Cristo como el Mesías y por haber perseguido a sus seguidores con la muerte por apedreamiento o lapidación de Esteban. El evangelio de la salvación pasó a los gentiles. Entonces, hermanos, yo les pregunto a ustedes, al ver el cumplimiento con tanta exactitud en las fechas, en los diversos periodos de tiempos y los acontecimientos profetizados, tanto en la profecía de las 70 semanas como en la de los 2300 años, ¿podemos confiar en Dios, hermano? Si Dios ha cumplido con precisión matemática lo que anunció con tantos años de anticipación, acuérdese que Daniel estaba viviendo entre el año 600 al 500 antes de Cristo. Y el ángel le reveló todo lo que iba a suceder hasta el fin del mundo. El ángel le reveló a Daniel cosas que todavía están por cumplirse. Entonces yo me pregunto, si las cosas que el ángel le reveló a muchas de esas cosas, no todas, si muchas de las cosas que el ángel le reveló a Daniel ya se cumplieron con precisión matemática, la pregunta es, ¿las que faltan por cumplirse se van a cumplir? Amén. Claro que se van a cumplir. Y sabe una cosa, la que falta por cumplirse es ese Dios que nos ama tanto, que no solamente nos quiere salvar, sino que nos quiere llevar con Él al cielo para vivir en armonía con Él por toda la eternidad. Dios quiere tener un reencuentro contigo, pero para que tú puedas reencontrarte con Cristo, primero tienes que encontrarte con Cristo ahora, aquí. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo hoy. Si el Señor te está llamando para salvación, pues es hora de que des el paso para la salvación. Amén. Y Él dice en Juan capítulo 3, versículo 5, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es nacer de agua y del espíritu? Es pasar por el proceso del nuevo nacimiento a través del bautismo. Es una condición que pone el Señor.
No es un capricho de la iglesia, no es un capricho del pastor, no, es un mandato de Dios, hermano. Que el que no nazca de espíritu, de agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero cuando tú das ese paso, hermano, te transformas en pueblo de Dios y de ahí en adelante vive tu vida con las visiones que puedes encontrar en el camino, pero con la seguridad de que el que prometió va a cumplir. Y si Él dice, vengo otra vez a buscarte, va a venir en su momento, no en un momento que nosotros querramos para ver si es verdad. No, nosotros tenemos que cumplir, creer que lo va a cumplir, porque si lo cumplió perfectamente en el pasado, lo va a cumplir también en el futuro. Aquí le voy a terminar leyendo esta última parte que dice que Dios esta profecía para sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa eso de sellar la visión y la profecía? Para garantizar que lo que Dios reveló es verdad. Eso significa lo que dice allí en Daniel 9:24, para sellar la visión y la profecía. Aquí termino con una cita de Ellen White, Primeros Escritos, página 243, que dice: Jesús no vino a la tierra cuando lo esperaba la compañía que le agradaba gozosa para purificar el santuario. Vi que era correcto los cálculos de los periodos proféticos, el tiempo profético que había terminado en 1844. Es decir, lo que está diciendo esta autora es que los cálculos que Miller, como le mencioné en la mañana, había realizado tanto para los 2300 años como para las 70 semanas, eran correctos, eran precisos. Pero se equivocó donde iba Jesús. Y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario, a fin de que los días 1844, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, que Cristo no vino a la tierra, como decía Miller, sino que en el cielo entró al lugar santísimo para purificar el santuario en el cielo. La equivocación de ello consistió en no comprender lo que era el santuario celestial ni la naturaleza de la purificación. Por eso nosotros debemos entender qué significa la purificación